Buenas noches, estimada profesora. Mi nombre es Romeiro Guzmán. Este es el video de la sustentación oral del proyecto de investigación realizado en la actividad número 3. Eh, Mi proyecto de investigación lo hice basado sobre, eh, sobre una problemática que viene afectando desde hace mucho tiempo nuestro país, como lo es la violencia intrafamiliar en los hogares colombianos. Escogí este tema en particular porque es un flagelo que se viene presentando muy fuertemente en la actualidad, a pesar de lo que se creería que estamos en pleno siglo XXI y que nuestro desarrollo ha llegado a un gran nivel. Sin embargo, vemos que se viene presentando este flagelo con mucha fuerza, especialmente en hogares disfuncionales, también debido a nuestra cultura machista que aún sigue arraigada en nuestras sociedades colombianas. Entonces, en ese sentido, encaminé mi proyecto. El proyecto se encuentra encaminado, como ya dije, a lograr proporcionar una herramienta a la comunidad en general para contrarrestar la problemática de violencia familiar que se presenta en el interior de los hogares colombianos, en donde se busca trazar pautas necesarias para erradicar este flagelo que viene en aumento cada año. Pero para comenzar de lleno en el tema del proyecto, quisiera colocarle un video para ilustrar de pronto de manera más gráfica primero el concepto que tiene que ver con violencia y luego sí ya entrar a definir como tal mi proyecto, el cual estuve encaminado a lo que se viene presentando cada año y que representa un resquebrajamiento de los hogares colombianos. Y en ese sentido quiero encaminar y primero proyectar el video para comenzar ya de lleno a hablar sobre él. Crimen y la guerra no solo son abundantes, sino que existen desde el origen de la humanidad y que nunca podremos deshacernos de ellos. ¿Será así? ¿Por qué existe la violencia? Muchos filósofos se han preguntado si el ser humano es violento o pacífico por naturaleza. Según Thomas Hobbes, las personas viviríamos en perpetuo estado de guerra si no nos subordináramos a la autoridad y las leyes, mientras que Rousseau hablaba del salvaje noble, que las personas somos originalmente puras y felices y que la sociedad es la que nos corrompe. ¿Quién tiene razón? Bueno, de acuerdo con hallazgos arqueológicos, las sociedades primitivas eran mucho más violentas que las actuales. Hasta 1 de cada 10 personas moría a manos de sus semejantes. La agresión forma parte de nuestra historia evolutiva. Sin ese instinto, no podríamos protegernos a nosotros o a nuestros semejantes. Pero además, todo indica que las comunidades de cazadores-recolectores usaron violencia para robar alimentos, extender sus territorios y hasta para raptar mujeres. ¿Significa que somos violentos por naturaleza y que podemos justificar así cualquier daño que se nos ocurre cometer? Decía Friedrich Nietzsche: soy belicoso por naturaleza. Atacar es uno de mis instintos. Ser capaz de ser un enemigo requiere de una naturaleza fuerte. Aunque hay agresividad en nuestro instinto, la cultura juega un papel importante. El ex marín norteamericano Karl Marlands escribió acerca de su experiencia en la guerra diciendo que sentía un gozo salvaje al destruir, matar y arriesgar la vida. Al mismo tiempo, pelear le permitía demostrar su lealtad, su pertenencia al grupo. Sentía que tenía un sentido de trascendencia, seguramente no muy diferente a la gloria que sentían que conquistaban los guerreros de la antigüedad. Así que la agresión natural se refuerza por conceptos culturalmente aprendidos como venganza, honor, odio o prejuicios que suelen señalar cuándo es aceptable ser violento y cuándo no.
Por otro lado, el psicólogo Adrian Rain investigó la neurobiología del cerebro violento y descubrió que las personas que habían cometido asesinatos solían tener dos características comunes: una menor actividad en la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones y del comportamiento social, y una amígdala más reducida, no las que tenemos en la garganta, sino el órgano del cerebro que controla el miedo y la agresión. Como dato curioso, según su estudio, los reos que comían pescado en la cárcel tenían menos probabilidades de reincidir, probablemente porque los ácidos grasos mejoraban esta actividad cerebral. Pero la violencia no es inevitable. De hecho, en gran escala, las muertes por actos violentos deliberados han bajado dramáticamente a lo largo de la historia. Steven Pinker asegura que estamos viviendo la época más pacífica de la humanidad. Entonces, ¿por qué percibimos tanto peligro? En primer lugar, porque gracias a los medios de comunicación nos enteramos de más casos que ocurren en el mundo. Y en segundo lugar, porque la violencia no ha bajado de manera pareja en todo el planeta. La diferencia entre Europa y Latinoamérica es abismal. Mientras que en España, por ejemplo, apenas hay un homicidio por cada 100.000 habitantes, en México hay 20 y en Honduras llegan a 90. Y es que hay un tipo de violencia que comúnmente no vemos. Se llama violencia estructural. No la comete directamente una persona contra otra, sino que la sufre la gente en forma de falta de acceso a la alimentación, a la salud, al empleo y a la educación. No es coincidencia que los lugares con mayor violencia estructural sea donde también hay mayor violencia física. El psicólogo Carl Gustav Jung habló del concepto de la sombra, esa parte de nuestra personalidad de la que no estamos conscientes, en la que se concentran los instintos y deseos que no queremos ver, como la agresión, y que solemos proyectar en otras personas diciendo que son los otros los malvados. Así se demonizan no solo personas, sino grupos sociales y países enteros contra los que nos parece legítimo encauzar nuestra agresión. Desde la perspectiva de Jung, lo más saludable no es negar ni reprimir a la sombra, sino aceptarla, llegar a un acuerdo con ella y canalizar sus energías integrándola a nuestra... Es entonces pues la violencia, la conjunción de todas estas características que nos hacen, primero y desde un principio, violentas por naturaleza, y sin embargo, desde el punto de vista sociológico y psicológico, es la manera como debemos controlarla y aprender a convivir con ella. Y también el aspecto importante que representa eh, la, de pronto el entorno cultural y social que nos rodea y con el que crecemos. eh, entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tomar la violencia eh, como todos esos aspectos de la condición humana. Sin embargo, que se dé este flagelo al interior de los hogares es mucho más grave aún, porque la familia es el núcleo fundamental de una sociedad, y si tenemos hogares violentos, lo más probable es que tengamos sociedades también violentas. En ese sentido, voy a comenzar a desglosar el tema de mi trabajo. Entonces, el planteamiento del problema es el siguiente. Se sabe que cada año se ha visto un aumento desmesurado en los casos de violencia intrafamiliar. Eh, a pesar de los avances en materia penal y en las campañas encaminadas a prevenir el crecimiento de estos casos, sigue siendo alarmante y vergonzoso, por lo que se hace necesario la participación masiva eh, de toda la sociedad, con el fin de poner un freno definitivo a este delito que pone en riesgo inminente la estabilidad social del Estado, teniendo en cuenta que la base de este es la familia. Eh, Igualmente, se tiene la descripción de la problemática, que es que en Colombia, según la Fiscalía, se presentan alrededor de 200 casos de violencia intrafamiliar al día.
específicamente contra niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, lo que indica que alrededor de 8 personas pertenecientes a estos grupos sociales están sufriendo el flagelo de la violencia intrafamiliar en el interior de sus hogares. Cifras que obviamente son vergonzosas, teniendo en cuenta que desde los inicios de nuestra raza humana, la familia como primer círculo social siempre fue el sostén y el apoyo de todos y cada uno de los individuos de que la conforman. Y al romperse ese vínculo producto de la violencia, sea cual sea las manifestaciones y psicológica, sexual o física, etcétera, se produce un resquebrajamiento en lo profundo de la sociedad misma. Es pues una de las principales razones por el cual la violencia intrafamiliar debe ser abordada de manera integral, no solo por el Estado con el cual pretenden con a través de campañas preventivas y todo tipo de programas de la prevención, sino que debe ser un problema que debe ser abordado por toda la sociedad colombiana, desde nuestros núcleos familiares hasta pasando por la educación primaria, secundaria, nuestra educación secundaria, perdón, nuestra educación universitaria y en general a nivel social debe ser un tema de primera necesidad en nuestras conversaciones y nuestras reflexiones. El objetivo general del proyecto es ayudar a la solución del problema social que genera la violencia intrafamiliar en Colombia, la cual afecta específicamente a grupos poblacionales vulnerables, como ya se dijo, especialmente niños, niñas y adolescentes, a mujeres y a personas de la tercera edad. Igualmente aportar al fortalecimiento de los vínculos sociales y afectivos al interior de los hogares, que sería el principal foco de combatir este flagelo que es la violencia intrafamiliar. Eh, ¿Cómo afrontar de pronto ese problema, este flagelo? Se debe abordar de manera con técnicas encaminadas a precisamente afrontar la violencia familiar, realizar un trabajo conjunto de toda la sociedad. Este flagelo se presenta en todos los estratos socioeconómicos, por esto se debe tratar con base en el respeto, a la comprensión y el amor en el núcleo familiar y ocupa herramientas tan básicas como por ejemplo el diálogo, tan básico y tan importante. Eh, Todo esto con el fin de dar solución de manera pacífica y consensuada de los problemas que se presentan día a día al interior de los hogares y asimismo proyectar de estrategias que todos los ámbitos de interacción social que vivimos a diario, como nuestros sitios de estudio, de trabajo o de esparcimiento. La metodología de trabajo para lograr un cambio social verdadero debe ser práctica, debe ser solidaria y de toda la sociedad colombiana, comenzando desde el hogar, del núcleo fundamental de nuestra sociedad, generando espacios de comprensión y entendimiento y buscando maneras alternativas de solución de conflictos, buscar ayuda a entidades estatales eh, y básicamente buscar todo este tipo de ayudas que nos puedan representar a nuestra sociedad un cambio verdadero y un cambio pacífico a nuestras problemáticas. Eh, Igualmente, desde el punto de vista jurídico, es necesario hacer también la colación de que este tipo de, de problemáticas viene siendo abordada por nuestro legislativo, ¿no? Sin embargo, las leyes que actualmente existen en nuestro sistema penal colombiano se tiene la percepción de que son muy laxas. Sin embargo, eh, en este entender, la solución de la problemática no debe ser desde un punto de vista penal, que sea totalmente represiva, sino que debe solucionarse de manera pedagógica, a través del diálogo, de la educación que debe haber en el interior de nuestros hogares, y comenzando desde nuestros niños, y que sea una educación constante y que cada vez ayude a convivir en nuestra sociedad. Bueno, profesora, esta es mi presentación. Espero
que haya sido de su agrado y espero pues que tenga unas buenas noches.